El otro tema que les quería hablar es que estamos pasando, por supuesto, épocas muy complicadas. Entonces, uno puede estar en el fondo, digamos, de un pozo, ¿verdad? Y la única salida es una cuerda llena de espinas y de púas. La única. Ok. El pozo es la situación de la pandemia. La cuerda con las púas y las espinas son las tasas de usura, que creo que todos estamos de acuerdo en que hay. O sea, era una realidad, las tasas de usura. Ok, pero resulta que en este instante esa cuerda, aunque me sangrara las manos, me permitía subir. Y que lo que ha pasado desde la semana anterior es que esa cuerda ya no existe. Entonces, digamos, la cura fue dejarme dentro del pozo. Antes por lo menos tenía una cuerda en la que yo decía si me sangraba las manos o no. Ahora me cortaron esa cuerda y me dijeron, bueno, quédate ahí al fondo para que no te sangre las manos, pura vida. Hoy me dijeron, les vas a preguntar sobre tasas de interés, a ver qué dicen. Y yo dije, sí, pero qué aburrido preguntarles qué dicen, porque lo que me van a decir es de ahí, teníamos razón. ¿Qué les parece lo que ha pasado con el tema de las tasas de interés? Y mientras don Rodrigo se mueve, don Bernardo, ¿a usted qué le parece lo que ha pasado con las tasas de usura y la exclusión que se ha dado de una parte de la población al crédito regulado? Sí, va a haber, sí, algún sector de la población que se beneficie porque tenía algún crédito con una tasa que estaba por encima de la tasa que los señores diputados establecieron como la tasa de usura, pero cuando nosotros comparecimos en varias oportunidades a la Asamblea y cuando remitimos notas, siempre dijimos que el gran riesgo que se corría era el riesgo de la exclusión financiera, como usted lo está mencionando, Randall, de manera, sí, es decir, había ya una advertencia de que podía materializarse ese riesgo, de manera que los movimientos que hemos visto por parte de algunos bancos eran totalmente esperables. Si usted se fija, hace como 15 días en algún medio, lamentablemente en este momento no recuerdo cuál fue, que me consultaron cuál era mi previsión de personas que iban a quedar excluidas del sistema financiero. Yo dije que alrededor de unas 120,000. Ya con 2 anuncios de 2 bancos estamos en 110,000 y faltan algunos otros. Posiblemente me voy a quedar corto y el número total de excluidos se aproxime más como a unos 150,000. En una de las últimas notas que remití, yo decía, bueno, si van a aprobar tasas de usura, por favor, intentemos hacerlo después de la crisis que está generando la pandemia, justamente para que esa cuerda que usted estaba describiendo permaneciera ahí mientras todavía estábamos en el pozo. Pero bueno, lo cierto del caso es que se aprobó la ley y se está produciendo lo que ya en mucho de la literatura uno veía, que es este tema lamentable de que sí hay un nivel de exclusión financiera relevante que se está produciendo, ¿no? Es que uno podría estar de acuerdo o no con el tema de regular las tasas de usura, pero creo que en lo que sí existe un consenso general es que este no era el momento, digamos, porque don Rodrigo, uno lo que hace es quitarle una luz de esperanza a una parte de la población. Es decir, discúlpenme que me ponga otra vez como ejemplo, pero si yo no puedo pagar mi casa porque se me complica en medio de esta situación, ¿verdad? Y podía ir, y ya atrasado entonces, podía ir a un banco que me dijera, no, Randall, es que usted está un poquito atrasado, digamos, todavía no está manchado por don Bernardo, está un poquitico atrasado, yo le presto, pero de ahí sí, el interés es, voy a poner una exageración, el interés es 8% mensual. Okay. Eso me lleva a niveles bastante altos anual. Ok. Yo hubiera dicho, yo, el dueño de la casa, que voy a perder por la afectación. He dicho, bueno, prefiero sacar ya, hoy, ese préstamo al 8% mensual, ver a ver cómo me arreglo con los intereses, o esperarme que pase esto para cambiarme a un préstamo que me baje en lugar de perder la casa. Pero por lo menos había una lucecita de esperanza a una situación complicada. Lo que hemos hecho, aprobando las tasas de usura en este instante, es apagar esa luz y decir, no, Randall, no puedes salvar la caja porque no queremos que abusen de vos con las tasas.
Entonces yo podría decir, no, pero es que yo sí quiero que abusen de mí con las tasas porque así salvo la casa. Y entonces me están diciendo, no, usted pierde la casa, pero te salvamos de que no abusen con las tasas para que la salves. ¿No le parece, don Rodrigo, que eso también está ocurriendo de alguna manera y me obligan a acudir a alguna de estas entidades no reguladas? Sí, como mencionaba bien Bernardo, el efecto de exclusión financiera es real y lo estamos ya viendo, desafortunadamente. El supuesto, de hecho, del proyecto de ley de tasas de usura es que hay, o por lo menos desde el punto de vista de la motivación que se dio y que ve uno frecuentemente también en los medios, que hay abusos con las tasas de interés, que de hecho sí lo existe abusos en algunos casos, es decir, existen tasas muy altas, pero ciertamente el supuesto de hecho es que existen abusos y que cuando fijamos un tope en las tasas de interés, las tasas se van a ir para abajo, ¿verdad? Lo que realmente ocurre, más allá de los casos de abuso, es que en muchas situaciones los deudores comportan un nivel de riesgo tal y es tan costosa la operación por la combinación de los costos de generación del crédito y la combinación y el efecto de pérdida esperada o riesgo inherente a la operación crediticia, que la única forma de que ese cliente pueda acceder al crédito es cobrándole una tasa de interés relativamente alta. Si ese cliente con esas condiciones necesita un crédito y su tasa de interés, digamos, mínimo para salir digamos, tablas, como decimos vulgarmente, para el banco está por encima del techo, lo que va a terminar ocurriendo es que el banco no le va a prestar. No es que el banco le va a ajustar las tasas hacia abajo para fijarlas por debajo del techo, es que simplemente no le va a prestar. El supuesto de hecho de este proyecto es que iban a bajar, que todas las entidades financieras iban a bajar las tasas, seguir prestando, pero a tasas menores, y desafortunadamente esa fue la expectativa que se creó para mucha gente. Me van a bajar las tasas significativamente. No. Los bancos no tienen la obligación de prestar a tasas que son ruinosas para ellos. Y en muchos casos las tasas eran altas porque estaban reflejando la operación y el riesgo de crédito específico de esa situación. Entonces, porque la plata no es de ellos, don Rodrigo. Perdón. Discúlpeme, porque la plata no es de ellos. La plata no es de ellos, la plata es de los depositantes fundamentalmente. Entonces, hay desafortunadamente acá un tema muy real, que es que de mucha gente va a quedar excluida del crédito. Habíamos dicho, tanto Bernardo como yo, con insistencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios, que cuanto más baja fuera la tasa techo que se fijara en la ley, pues mayor sería este riesgo de exclusión financiera. Afortunadamente, en el contexto de esa conversación en la Asamblea Legislativa, al menos se logró levantar un poco ese techo para que el fenómeno de exclusión fuera menor, y ciertamente se entendió que la industria de microcrédito, que es muy diferente y opera con una intensidad que requiere, que comporta costos muy altos, ameritaba tener un techo diferente, como lo han hecho otros países, y entonces así se fijó. De otra manera hubieran matado a la industria del microcrédito de seguro, y eso también lo hemos advertido. Entonces, al menos los resultados no son tan malos como hubieran podido ser de haberse dado tasas techo mucho más bajas. Ojo, la tasa de interés activa en el sistema financiero nacional promedio en este momento anda como en 13%. O sea, la mayoría de la gente está obteniendo tasas por debajo de esas tasas. Bueno. Lo que pasa es que algunas tasas eran altas por la naturaleza de la operación y la naturaleza del deudor, como hemos insistido, y eso es lo que había que entender, y por eso desafortunadamente para mucha de esa gente que está en esa situación, la consecuencia va a ser quedarse sin crédito, porque el banco no está obligado a prestarle, en condiciones ruinosas, simplemente le deja de prestar. Don Alberto, antes de darle la palabra, a mí me sigue pareciendo una paradoja, incluso casi un chiste, en el sentido de que, don Randall, vea, le tengo una buena y una mala noticia. A ver, ¿cuál es la mala noticia? La mala noticia es que ya no le vamos a prestar plata. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es que como no le vamos a prestar plata, no le vamos a cobrar altos intereses. Parece un chiste, de verdad, don Alberto, digamos, a donde se llega en esta situación. Sí, es que es importante entender, el que opera un supermercado tiene 1.500 o 2.000 productos, de los cuales unos cuantos tienen márgenes muy bajos. El negocio de él es cuando una persona llega y se abastece con 80, 90 o 100 productos diferentes, porque está llevando una mezcla de todos los productos
que le producen al final una utilidad que le permiten manejar el supermercado. Los bancos son iguales. Los bancos es un supermercado de servicios financieros. Entonces usted que tiene cuenta corriente, que tiene tarjeta de crédito, que tiene hipoteca, que tiene préstamo personal, está utilizando una buena parte del menú que ese banco tiene, y el banco entonces puede darse el lujo de alguna forma ganar mucho en uno y perder en otro, y al puro final usted le está dando una utilidad al banco, porque si usted no le da utilidad al banco, como cliente usted no le sirve. El problema de la exclusión se presenta con los clientes que solo tienen un producto y que tienen una transabilidad bajísima. Entonces, realmente tienen una tarjeta de crédito que utilizan solo en emergencias, a veces se financia, a veces no se financia. Eso no le dejan nada al banco, más que pérdida. Entonces, el banco solamente puede resarcirse con una tasa de interés que le permita tener una utilidad, porque adicionalmente a eso normalmente son gente con muy pocas garantías y con un riesgo de pérdida enorme, que adicionalmente a eso el banco también es muy caro para el banco salir a cobrar judicialmente. El banco no tiene los monos que le van a mandar a usted para que le peguen, para que usted pague. El banco simplemente en algunos casos lo da por perdido y se acabó, pero ese riesgo tiene que cobrarlo ahí, y si no le permiten cobrar una tasa de interés que le permita manejar ese riesgo, el cliente no es rentable, y nadie está obligando al banco a tener clientes perdiendo, porque la obligación del banco y la obligación de toda entidad, incluso los bancos del Estado, es generar utilidades para poder tener una continuidad a largo plazo. Don Bernardo, yo no soy un tipo, digamos, muy hábil con los números, pero realmente en 1 hora y 10 minutos que tenemos de conversar, a mí me queda claro por qué no había que poner una tasa de usura tan bajo y por qué no tenía que entrar a regir en este instante. ¿Por qué cree usted entonces que se aprobó siendo la explicación tan clara? Porque incluso yo antier tuve en el programa Welmer Ramos, el diputado del PAC, que impulsó ese tema en debate con la diputada Ivonne Acuña, y mi primera pregunta del programa fue: don Welmer, ¿es usted responsable, usted a través de su ley, por supuesto, de excluir a la gente? No, jamás. Las oficinas, las entidades financieras a veces son súper irresponsables y lo que están haciendo es maquillando la mala administración de sus utilidades, echándole la culpa a las tasas de usura. ¿A usted qué le parece, don Bernardo? Entonces, ¿por qué lo aprobaron si era tan sencillo de entender? No, bueno, es que yo creo que mucho lo que se pensaba era lo que explicaba don Rodrigo, ¿verdad? Que bajar las tasas de interés, establecer los techos a las tasas de interés o establecer esa tasa de usura iba a producir simplemente una rebaja generalizada en todas las tasas, porque el supuesto era, como muy bien dijo don Rodrigo, que los bancos estaban aprovechando, y esto es algo que en varias oportunidades le oí a varios de los promotores del proyecto. Los bancos estaban aprovechando escasa competencia y además niveles de eficiencia muy, muy malos. Es decir, como diciendo, la banca en Costa Rica es poco competitiva y es muy ineficiente, y entonces cobra esas tasas tan altas de manera indebida, pudiendo cobrar tasas más bajas sin que haya que excluir a nadie. Y ahí me parece a mí que había varios errores. Yo vi un estudio de McKinsey centrado en banca retail en toda Latinoamérica, y solo había otro país latinoamericano con un nivel de competencia más fuerte que el de Costa Rica. Nosotros estábamos de segundos en toda Latinoamérica en competencia en lo que se denomina banca retail. Y por otro lado, en los niveles de eficiencia de muchos de los bancos, incluso bancos que ya hicieron anuncios de exclusión, de cierre de tarjetas, tienen niveles de eficiencia que están dentro de lo que se considera el nivel de eficiencia estándar internacional. Entonces tampoco eso era correcto, de manera que me parece que se partió de algunos errores conceptuales que lamentablemente llevaron a esta situación. Y además era muy popular decirle a la gente
que le iban a bajar todas las tasas de interés mañana. Es decir, no hay nadie que diga que no. Si a usted lo llaman del banco y le dice, ¿quieren que le baje la tasa de interés, don Bernardo? Uno seguramente dirá sí. Es decir, era muy tentador y popular. Sí, en efecto, yo le digo, yo como igual que usted, yo también tengo mi hipoteca y tengo mis créditos de diferentes tipos y me encantaría que me llamen y me digan, mire, le vamos a bajar la tasa de interés. No puedo imaginarme a nadie que no le agrade eso. Pero lo que estuvimos defendiendo siempre no era esos segmentos de población, sino los otros, como decía don Alberto, más vulnerables, segmentos con un nivel de ingreso, usualmente con ingresos muy variables. Randall, no es necesariamente el asalariado, sino que es la persona que sale a la calle todos los días a ganarse el dinero, y entonces, claro, presenta variabilidades muy importantes en sus niveles de ingreso, no tiene garantías que ofrecer, no tiene casa propia, no tiene vehículo, y entonces esos segmentos eran justamente los que nosotros decíamos, me preocupa que se excluya financieramente a ese estrato de la población. Sí, don Rodrigo, usted es muy diplomático, muy diplomático. Yo siempre se lo reconozco, pero ¿no le parece que esto simplemente fue el ejercicio, digamos, de un populismo muy burdo, poco basado en términos técnicos? No lo sé, Randall, para ser franco, yo quisiera pensar que prevalece aquí, digamos, las buenas intenciones de quienes propusieron este proyecto, y ciertamente así creo que se actuó con buenas intenciones, pero desafortunadamente, como nosotros advertimos, la evidencia sugería que esas buenas intenciones, que también han inspirado proyectos de ley similares y leyes similares en otros países, han tenido consecuencias de exclusión financiera para los segmentos más vulnerables de la población, como insistimos nosotros por las razones que ya muy claramente han expuesto también don Alberto y Bernardo, y que expusimos nosotros con mucho detalle, con lujo de citas bibliográficas de toda la evidencia, ¿verdad?, en el seno de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Entonces yo creo que sí, prevalecieron buenas intenciones que desafortunadamente pueden tener algunos resultados negativos para algún segmento importante de la población. Bueno, don Alberto. Y sí quisiera insistir que en esa discusión legislativa al menos se logró entender que podía haber ese riesgo. Algunos diputados entendieron claramente el riesgo, y me parece que ciertamente fue ese entendimiento el que permitió que se subieran los techos en el seno de esa discusión legislativa. Don Alberto, puede ser buenas intenciones, pero igual son buenas intenciones populistas, es decir, buenas intenciones que además ustedes tres iban ahí, incluso yo lo estoy viendo en Facebook Live en ese momento, y la gente, incluso a mí, que dije, y claramente esto iba a pasar, me dicen, Randall es el defensor de las tasas de usura y de los millonarios banqueros. Es un tema que en la opinión pública es muy difícil de ganar, don Alberto, porque efectivamente, y no sé usted qué opina, pareciera que es una política populista, pero poco técnica. Bueno, a mí me ha tocado pasar por la Asamblea Legislativa como ministro de Hacienda y como presidente del CONACYF y con un montón de lugares, y siempre hay las oportunidades populistas, ¿no? O sea, siempre se presenta, y esta es una oportunidad en donde hay una pandemia. No me cabe la menor duda que hay una buena intención de ayudar a la gente, pero hay que tomar en consideración los criterios técnicos. Si uno llama a las autoridades que manejan los criterios técnicos, lo mínimo que debería hacer es ponerles atención, ¿vale? Y en este caso fuimos totalmente claros de que si bien en una etapa posterior esto podría ser aprobado, en este momento es el momento menos adecuado, porque estábamos dejando sin protección a la gente que más lo necesitaba. Y está sucediendo, se está dando una exclusión en ese sentido. Nos preocupa la pobre gente que va a terminar cayendo en manos de ¿cómo se llama?, del sistema informal que se maneja totalmente en efectivo. Y como dice usted, ojalá con 8% mensual, tasas mucho más altas de esas. Y eso sí es preocupante en ese sentido. Entonces hay que ser prudente en el manejo de eso, y hay que ser prudente
en qué es lo que se aprueba a nivel legislativo para ayudar a la gente, como se ha aprobado un montón de cosas, que han beneficiado a un montón de personas, pero que tienen una visión temporal y que tienen una visión, clara de que esto lo vamos a terminar en algún momento dado, que vamos a salir de esto y que no es conveniente tener cosas permanentes que van a perjudicar, digamos, cosas más grandes como las finanzas del Estado.